Muy buenos días, mis amados, bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast de Buenas Nuevas. Le habla a su hermano pastor Luis Fernando Graciano, que para mí es un placer, mis amados, estar con todos ustedes. Qué bueno, buena hora poder estar nuevamente este miércoles con todos ustedes en esta plataforma ideada especialmente para bendición de todos ustedes. Así que siéntase gozoso, permítanos también poder comunicar verdades maravillosas de la Torá, de la palabra de Dios. Y es la esencia de todo este programa, de este conversatorio, este podcast, en este programa específicamente llamado Buenas Nuevas, llamado, Tiempos de Fe, un tiempo para crear fe, para crear recursos abundantes, claros, entendibles, para nosotros poder cumplir el propósito por el cual vivimos. Debemos que entender claramente que vivimos para lograr una meta. Vivimos para poder consolidar, por así decirlo, el llamado que Dios nos ha dado. Así que siéntase agradecido por este reino maravilloso en el cual usted ha sido incluido, mi amado, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias, buenos días, y vamos a empezar este tiempo que lo iniciamos la clase pasada, o sea, el podcast pasado, y le hemos colocado como título, para llegar a una línea, le hemos llamado Creando Estructura. Y estamos tomando lo que Ezequiel 37, del 1 al 14 nos dice. Estamos analizando los versos aquí, algunos versos importantes en este trayecto, que nos van generando información, que lo vamos conectando a otras cosas de la Escritura para que nosotros podamos tener enseñanzas productivas, fáciles, sencillas, para nuestra vida diaria. Esa es la idea de esto, que aprendamos. Todo este esfuerzo es para aprender a conocer más a Dios. Así que vamos a iniciar este tiempo, esta segunda edición de Creando Estructura, conforme a lo que dice Ezequiel 37, 1 al 14, cuando habla del valle de huesos secos. Yo quiero definir primeramente, para introducirla, traer una breve información de lo que dijimos en la clase pasada, es definir primero lo que es estructura. La palabra estructura proviene del latín structus, que quiere decir construido, y la partícula ura quiere decir también resultado de actividad. En otras palabras, al unir estos dos conceptos, que es una palabra compuesta, como usted puede ver, la palabra estructura significa literalmente construido, edificado, para lograr a través de una acción, una actividad, un resultado. O sea, las estructuras son un plan de seguro de vida que Dios nos ha dado para lograr alcanzar resultados que Él ha determinado o predeterminado para que tú y yo lleguemos. Pablo lo definió en una ocasión como una meta, ¿se acuerda? El resultado por la cual fuiste creado es llegar a la meta. Y la meta tiene que ver, mis amados, con una actividad, con un esfuerzo o un poner en acción un plan, en este caso una estructura bien establecida para que pueda albergar lo que Dios ha necesitado. Podemos definirla como la disposición o modo de estar relacionado a las distintas partes de un conjunto. En otras palabras, para poder lograr un resultado tenemos que hacerlo conjuntamente. Dios viene a buscar un pueblo, no viene a buscar una sola persona. Por eso la salvación no solamente es individual, sino que también es corporativa. Entonces, dentro de lo corporativo, lo individual resulta efectivo. Podemos definir también estructura como la disposición u orden de las partes importantes de una creación o de un edificio o de alguna empresa, por así decirlo. Podemos definirla también como la disposición o orden de las partes dentro de un total. Tú ves que esta dinámica es tanto, se ve primeramente corporativa, pero también tiene partes integrales que al estar unidas, conectadas, al estar entrelazadas y cada una cumpliendo la función por la cual fue llamada, la asignación por la cual fue nombrada, cumplimos el orden y logramos, mis amados, el objetivo, el resultado esperado. Una estructura puede definirse también como un sistema de conceptos coherentes entrelazados. Por tanto, una estructura está diseñada literalmente para cumplir una función. De manera que, mis amados, es por eso el libro de Deuteronomio, de Ezequiel 37:1 dice: la mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu
en el espíritu del Señor, de Jehová, y me puso en medio de un valle de huesos secos. ¿Por qué huesos? Porque los huesos representan la estructura. Los huesos son una estructura en el cuerpo. Y por eso tomamos esa imagen para poder determinar, mis amados, esta verdad maravillosa de las estructuras en la Torá, en la palabra de Dios. También dice el verso 2, que vimos en la clase pasada. Por eso le invito a todos ustedes a que vayan y escuchen esta primera parte para poder ser revestidos aún más de lo que queremos decir. El verso 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos. No solamente lo llevó a un valle de huesos secos, desunidos, desestructurados, no estaban ordenados, todos estaban desparramados. Y lo llevó y le dice, pasa cerca de ellos alrededor, observa cómo están. Y aquí que eran muchísimos, dice, sobre la faz del campo. Campo en la Biblia significa espiritualmente el mundo, el sistema que Dios creó, la vida que Dios creó. Entonces, en la vida, en otras palabras, hay muchas personas que están fuera de la estructura, fuera del llamado, fuera de lo que Dios le ordenó. Y dice, por cierto, secos en gran manera. O sea, te está diciendo que cuando una estructura está desarticulada, cuando una estructura no está conforme al plan para lograr a través de una función y una operación la meta, entonces usted está amado, seco, improductivo, estéril. Eso fue lo que nosotros tratamos de visualizar en la clase pasada. Hoy yo quiero continuar ya en la segunda parte, comenzando ahora en el capítulo 37 que estamos viendo, el verso 3 y 4 que dice, para poder avanzar ahí, Juan, ahora ayúdame ahí, para poder llegar al 3-4 y poder nosotros vislumbrar los principios que nos dice, el verso 3. Hablamos también de eso, ¿verdad, Juan? Hablamos de eso, aquí déjalo ahí, mira, hablamos de esto también, ¿verdad? Ahora me acuerdo. En el verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El Señor le hace una pregunta al profeta, y el profeta le dijo, tú sí, claro, Señor, tú sabes, tú lo sabes. O sea, que mi amado, escúcheme por favor. Todo lo que no tenga vida, todo lo que esté en esa condición que hemos explicado, improductiva, estéril, cuando Dios viene e interviene, Dios puede cambiar esa situación. Es por esa razón que lo que no tenga estructura, en Dios puede vivir. Esa estructura tiene que estar en la voluntad de Dios. En otras palabras, aquí en la intervención viene a traer la voluntad para que en su voluntad esos huesos puedan volver a la vida. Y la voluntad de Dios, ya usted sabe, se encuentra en la palabra. Es por eso que Él se revela a este profeta, envía voz profética, porque cada vez que Dios quiere transformar una vida, cambiarte, es a través de su palabra. Y no dude mucho, mi amado, de que usted no está recibiendo profecía cuando usted lee la Escritura, no al revés. Cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios, usted está leyendo la profecía más segura conforme a lo que Pedro nos dice. Con todo esto vamos a ver entonces ahora el verso 4 y 5 que nos dice, y es formalmente el inicio de esta segunda parte de esta enseñanza llamada edificando o creando estructura, o el valle de los huesos secos. Podemos llamarle de dos maneras. Mire, el verso 4 y 5 dice, me dijo entonces, ahí viene la cosa que yo le quería decir. Vea el escenario. Improductividad, no hay un orden, nadie está cumpliendo. Esos huesos que son una tipificación del pueblo de Dios en cautiverio, cuando estaban en Babilonia, esta revelación que él recibe, este oráculo, era producto del exilio babilónico. Note bien que el exilio babilónico vino porque ellos no cumplieron los años Shemitah. En otras palabras, Israel nunca pudo cumplir esto, ya que el mandamiento era que cada 6 años la tierra debía entrar en barbecho, en reposo. Note bien que Dios es un Dios de tiempos. Dios tiene un calendario específico espiritual con ciclos de 7. Entonces, al 6.º año
debían cesar de producir. Y Dios prometía, si obedecían, que en ese año, sin trabajar, ellos iban a ser suplidos en todas tus necesidades. Dios nos quería enseñar que nosotros no dependemos de nuestro trabajo, de nuestra fuerza. Nosotros dependemos de lo que Él ha establecido como un sistema y un modelo perfecto, una estructura para que nosotros podamos ser bendecidos. De manera que, por eso dice el verso 3, un poco más arriba, más abajo para poder ver el verso, dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. ¿Te veo? Habla la palabra. Usted no puede menospreciar cuando la palabra de Dios, como en esta plataforma llamada el podcast de Buenas Nuevas, se está enseñando. Permita que la palabra haga nido en su vida. Sea una persona que conozca la Escritura. Cuánto yo sé que una congregación está avanzando y creciendo a nivel de Dios, al nivel como Dios ve, es cuando crece en el conocimiento de la palabra. No es cuando va mucha gente el domingo a la congregación y adora y canta. No, es cuando el momento de estudio y el momento de la oración, que siempre las congregaciones están como unidos, es donde más personas van. Es a través de la palabra, el conocimiento de la palabra, fundamentalmente, que todo lo demás, todas las actividades que hacemos en la iglesia funcionarán. Usted no puede orar bien si no conoce la palabra, ni puede ayunar bien si no conoce la palabra, ni alabar ni adorar a Dios si no conoce la palabra. La palabra es la centralidad de toda la Escritura, mis amados. Es por eso que aquí dice profetiza. Tú ves que siempre que Dios iba a hacer algo nuevo, cambiar una realidad, en este caso un pueblo improductivo por la desobediencia, un pueblo que no buscaba a Dios, un pueblo que estaba apartado, Dios profetiza. Dios utiliza el medio específico más importante que Él tiene para traer restauración. Él no dice oren, Él no dice ayunen. No, necesitan la palabra profética para poder producir el fruto, la idea que Dios quiere. Luego todo lo demás es lo que mantiene esa palabra viva. Por eso dice profetiza sobre los huesos y diles, huesos, oigan las palabras del Señor. Tú ves. Es esencial entonces que para que una estructura de tu vida, la estructura de tu vida, de tu existencia, pueda cumplir la meta, el objetivo, a través de la actividad que tú estás haciendo, porque todo el mundo está haciendo actividad, todo el mundo va a la iglesia, todo el mundo va a los encuentros, todo el mundo va, pero pregunto, ¿son todas las vidas productivas a la manera de Dios? ¿Dan fruto como Dios quiere? Eso es lo que estamos tratando de evaluar aquí. Pero para eso hay que escuchar la palabra, mi amado. No menosprecie los tiempos de enseñanza, de meditación, de profundización en las Escrituras. Es necesario entonces escuchar el dabar, el rema de Dios, los puntos más específicos de las ideas que Dios está comunicando. No es solamente leer simplemente lo que dice el texto, es profundizar en la idea, en la centralidad y el principio que gobierna la palabra. Ahora bien, uno de los significados importantes que debemos conocer de la palabra dabar, aquí relacionada, aquí hablada en el hebreo, es organizar. Lo primero que trae la palabra es organizar. Me viene a la mente lo que pasó cuando el mundo estaba desordenado y vacío, o sea, estaba sin propósito, estaba improductivo es la palabra. Tohu y Bohu en Génesis 1, 2, 3 y 4. ¿Qué hizo Dios? Habló. Él usó la voz, la palabra, ¿para qué? Para producir vida. Y dice, hágase la luz. Y fue la luz. ¿Qué estaba haciendo Dios con esta primera creación que Dios hace? ¿Qué es la luz? Mi amado, mi amada, estaba ordenando el mundo. Estaba proporcionándole al desorden que había, la falta de productividad, le estaba ordenando a través de voz profética que se ordenara. Lo primero que usted necesita es organizarse, es ordenarse aquí en este camino. ¿Por qué? Porque la organización de su vida es lo que va a establecer una estructura sólida para usted poder lograr la meta. Este arreglo a través de la palabra hablada es el milagro que usted necesita.
En otras palabras, póngame esta atención la filosofía que estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de enseñarle. No malinterprete que el hablar va a arreglar su vida, porque el hablar no arregla. Lo que arregla es el hablar y la acción que trae esa palabra hablada. La acción es lo que lo organiza. La palabra es la coordenada. La palabra es el algoritmo. La palabra es la dirección. Pero tú y yo organizamos. Y esa es la metáfora de Génesis 1. Le está hablando a personas ahí. La palabra siempre trae, para que me entienda, claridad de la estructura, de lo que va a hacer, de lo que va a accionar, porque la acción es lo que va a traer estructura. Y debe ser, para que me entienda, puesta en acción en su vida. Cuando Elías habló el dabar de Dios, ¿se acuerda usted? En Primera de Reyes 17-18, ¿qué pasó? Hubo victoria. Cuando Jacob oyó el dabar de Dios, reorganizó su vida para hablar a la casa de Labán, donde estaba trabajando, ¿se acuerda? Cuando Abraham escuchó la voz de Dios y salió, fue depositario de un pacto que repercutió en la humanidad, convirtiéndose en el padre de la fe, tanto de judíos nacionalistas, judíos de sangre, como nosotros, judíos espirituales. En otras palabras, nosotros la incircuncisión, que somos parte de Israel también, de este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Escuchar la palabra trae beneficio. Escuchar la palabra y ponerla por acción producirá un efecto. Hacer lo que Dios ha ordenado traerá beneficio a su vida, mi amado. Y eso es lo que Dios está tratando de decirte, que cuando tú oyes la palabra podrás lograr alcanzar la meta. La palabra hablada debe traer arreglo, debe traer organización, debe transformar las áreas improductivas, debe cambiar todo lo que está desarticulado. Es el inicio de poner en orden todo lo que es tu vida, no solamente tu existencia. Existir simplemente significa ocupar un lugar en el espacio. No sea de la mayoría de las personas que están en las congregaciones locales. La estadística dice que solamente los 20% es que hace todo en la iglesia. El 80% está inactivo, improductivo. No tienen ministerio, no son parte de nada. No ofrendan, muchos no diezman, muchos no dan primicias. Viven en su propia estructura, no en la estructura que Dios ha establecido. Dios está diciendo, vuelvan a mi estructura. Tomen su lugar dentro del cuerpo. Sean productivos. Solamente en la estructura, entrando en la estructura, es que ustedes van a poder ser, mis amados, lo que yo llamé que ustedes fueran. Usted no puede vivir como un paria. Usted no puede vivir alejado del diseño. Usted no puede vivir alejado del orden que yo ya he establecido. En otras palabras, arreglarte, estructurarte, es ponerte en orden sistemático. De modo y en consecuencia que la estructura esté creada para que Dios se manifieste a través de tu vida. Cuando tú organizas, estructuras tu vida a través de la palabra que recibe, el dabar. Por eso la Biblia dice claramente, cuando Yeshua fue tentado, ¿se acuerda? Cuando Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu, Note bien cómo el diablo aquí es un títere. Es un instrumento del Eterno. Por eso conocemos cómo maquina, porque Él es un servidor del Creador. Fue llevado por el Espíritu, por Dios mismo, a ser tentado para demostrarnos a nosotros que podemos vencer con la palabra. No es voceando, no es gritando, no es ayunando. Al diablo se le vence, ¿tú sabes cómo? Con la palabra. Con la palabra. Lo tentó en 3 áreas necesarias de la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Que es lo único que dijo fue: escrito está, escrito está, escrito está, las 3 veces. Demostrándole a nosotros que ese dabar, esa profecía más segura, cuando él nombraba a Deuteronomio y otras partes de las Escrituras, porque él sí conocía las Escrituras. Por eso usted necesita conocer las Escrituras para que cuando vengan los tiempos difíciles, usted pueda, mi amado, vencer, mis amados. Demostrando que su estructura y su orden está correcto. Un orden y una vida está demostrado por el conocimiento de la palabra que tiene, que se demuestra en acciones, que lo va a llevar a la meta. Note, por favor, lo que dice ahora el verso 5. El verso 5 dice: y así ha dicho el Señor. He aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán.
esto me impresiona, esto es poderoso lo que está diciendo este verso. Nos está dando la manera más importante como una estructura ordenada logrará vivir. Acuérdese que vivir es cumplir la meta. Es la definición de éxito en la Biblia. El éxito es lograr la meta. Porque usted fue creado para lograr una meta con todos los atributos potenciales, habilidades que usted tiene, tanto físicas como espirituales. ¿Lo está viendo? Dice el método, dice la forma. En otras palabras, usted no podrá poner un orden correcto, una estructura bien establecida y permanecerla en el tiempo hasta lograr la meta si no hay un espíritu dentro de usted, el aliento. Ya que sin aliento nadie puede vivir. La respiración o el viento que menciona aquí en Ezequiel 37:5 cuando leo, yo hago entrar el espíritu, esa palabra espíritu es ruach. Ponga atención, ruach, espíritu. No es casualidad que la Biblia diga en Juan 4:24 que nuestro Dios es espíritu. Es decir, Dios no edifica su estructura que no tenga un lugar para Él. Y usted y yo somos el lugar donde el Espíritu habita. Somos como ese templo, ese tabernáculo que la gloria descendía cuando hacían lo que Dios ordenó. Cuando edificaban el templo conforme al modelo. ¿Lo puede ver, mi amado? La estructura asegura que Dios habitará ahí. Por eso no podemos edificar una estructura, mi amado, de nuestras vidas, de nuestra existencia, que Dios no tenga parte. Podemos edificar con excelencia y tener una gran estructura, pero nunca permitir que Dios no sea parte de esa estructura que fue pensada en su corazón y que yo, al entenderlo, edificaría conforme a como Él ha dicho. Es solo el Espíritu de Dios que puede darle vida a su estructura. Una estructura en sí misma no sirve, en otras palabras. Usted podrá ordenar, usted podrá poner todo en su lugar, usted podrá tener todo bien limpio, bien bello. Pero si no hay el soplo, si la llenura del Espíritu de Dios no llega allí, de nada sirve la estructura. Era el mismo Espíritu, para que me entienda, que permitió a José reorganizar la economía de Egipto para sobrevivir la hambruna. El libro de Génesis 41:38 dice, y dijo a Faraón a su siervo, escuche, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Mire qué dice, que en quien esté el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios habita en alguien, es donde hay vida. Y si no hay vida, entonces usted tiene un monumento. Usted tiene un ídolo. Algo que solamente puede ser admirado, pero no produce nada, no produce la vida que fue agendada de parte de Dios. Su casa puede ser bella, su casa puede ser elegante, su casa puede tener muebles carísimos, su cama puede ser de caoba centenaria, de 80 pulgadas su cama. Su colchón puede ser de triple pilotop si usted quiere. Usted puede tener una almohada supersónica en su casa, pero si no crea un ambiente caluroso, un hogar hospitalario lleno de bondad, de ternura y de amor, de nada sirve que usted tenga una mansión. De nada sirve que usted tenga todo esos lujos, mi amado. Su carro puede estar limpio, su carro puede ser el carro, un Bentley, su carro puede ser un Mercedes-Benz, su carro puede ser el carro más costoso, el carro más reluciente, el carro más hermoso. Pero cuando la gente se sienta en ese asiento, si la presencia de Dios no habita ahí, no vive con usted, de nada sirve. ¿Me sigue? La estructura del edificio es buena,
pero puede llegar a ser obsesiva también. Si usted se desenfoca de lo principal, que es que Dios habite en ese lugar. Porque cuando Dios habita en un lugar, porque cuando Dios habita en un lugar, es donde la existencia llega a su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque podrá lograr la meta alcanzada. El Espíritu es como si fuera el impulso necesario que te llevará a cruzar la meta. Por eso cuando no se ha edificado en la intención de que el aliento de Dios llene la estructura, hay un desperdicio. Note por favor que dice otro verso de esta historia maravillosa. Estamos analizando esta historia, esto está tremendo. Ezequiel 37:6 dice: y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu. Dios repite nuevamente esto: y vivirán y sabrán. Mira qué dice ahí: y sabrán que yo soy Jehová. Aquí hay una disposición interesante que debemos ver, porque estas partes representan conceptos espirituales muy importantes en nuestra vida. Los tendones, por ejemplo, son las bandas elásticas que conectan el músculo con el hueso. Acuérdense que el hueso es representación de la estructura. Ahora, los tendones son los que conectan los músculos con los huesos, con los cuales estos huesos van a poder moverse. Cuando la estructura está edificada, en otras palabras, en su vida, y el aliento de Dios, como ya usted pudo ver, reside o entra en usted, habita en usted, entonces ahí es que comenzamos nosotros a mostrar el músculo. Sí, el músculo. El músculo, en otras palabras, hace referencia a la fuerza. Y el verso 4, el verso 6 que estamos viendo, nos da y nos enseña 4 etapas de este proceso. El primero son los tendones, que se representan la fuerza. El segundo es la carne. Entonces, cuando ya tenemos el espíritu, comienzan los músculos a formarse, los tendones, perdón, conectando el músculo con el hueso, lo que habla de fuerza. Pero también está la carne que va formándose, que representa la forma. También está, número 3, la piel, que es la visión. Y luego nos dice el espíritu, que es la vida. Usted ve qué proceso más tremendo. Estos 4 elementos unidos es lo que trae vida. Todos queremos vivir la vida abundante en la tierra. Eso es un amén ahí. Y con el fin de verlo, porque esto es lo importante. Sabemos el ideal de Dios y eso es lo que mucha gente no entiende. Que aquí hay un papel que juega Dios y otro papel que jugamos nosotros en nuestra obediencia, impulsados por Él, porque siempre Él es el que pone el querer como el hacer, pero tenemos que nosotros también dejarnos llevar por ese viento y accionar conforme al viento, a la vida que tenemos, el soplo divino para lograr la meta. Por eso es que si queremos cumplimiento, si queremos ver el cumplimiento y llegar a la meta de todo este engranaje, debemos tener una estructura que revele la vida de Dios. Dios es nuestra fuerza. Dios es el que nos forma. Dios es el que nos capacita. Y nosotros somos los ojos de Dios sobre la tierra. Y Él era, y Él es. Él era, es y será la vida en nosotros. ¿Qué estoy tratando de decir? Usted debe dejar a Dios. Usted debe dejar a Dios que se revele a través de la estructura de su vida, mi amado. Permita la estructura, organícela y permita que Dios lo llene del Espíritu. Y esa fuerza y esa vida que trae el Espíritu lo moverá hacia la meta. Conviértase en un referente para alguien. Es por esa razón que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Dios quiere que seamos su vida para todos a los que están a tu alrededor. Pero mire qué dice el verso 7 y 8 aquí. 37, 7 y 8. Dice: profeticé, pues, yo, como me fue mandado. Yo profeticé como me fue mandado.
y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Escuche por favor esto. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Dios mío. Ezequiel nos está dando una pauta interesante, mis amados. Cuando él profetizó, cuando él habló, aquí hay un patrón que sucede bíblicamente hablando de lo que debe pasar con alguien que recibe una profecía. Cuando alguien profetiza, en otras palabras, cuando alguien declara una palabra, ¿qué es lo que Dios espera que pase? Aquí hay un triple proceso que se llevó a cabo. Número 1, hubo un ruido. Número 2, usted dice yo, hubo un temblor. Y número 3, el resultado de este ruido y temblor fue que los huesos se juntaron. ¿Lo vio? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos Dios aquí? Bueno, vamos a estudiar, vamos a ver. En nuestra vida tenemos un triple proceso efectivo de vislumbrar cuando hemos recibido realmente la palabra de Dios en nuestra vida, porque eso va a producir crecimiento. Número 1, esto representa que lo primero es que cuando nosotros fuimos salvos, recibimos el reino. Fuimos introducidos nuevamente en el reino. Es el proceso que conocemos como salvación. Ahora bien, hay otra parte. Nosotros luego fuimos bautizados en el Espíritu y recibimos poder. Nos sumergimos en la fuerza que produce el Espíritu en este proceso. Y cuando nosotros entonces, tercera parte, primero ser inaugurados en el reino de Dios, recibimos la salvación, entramos en el reino, recibimos luego el Espíritu de Dios, el poder de Dios para seguir adelante y vencer y llegar a la meta. Pero falta uno. Y es que cuando encontramos propósito en el reino, entonces tenemos la gloria de Dios. Usted vio las tres partes aquí. Estas tres cosas representan estas tres partes de la salvación, de la redención. Jesús, mis amados, Yeshua, cuando él enseñó a los discípulos a orar, ¿cuál fue la línea que le enseñó? Escuche bien, Mateo 6:13 dice, tuyo es el reino. Primero el reino, tuyo es el poder. Número 2, y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. ¿Usted vio ahí las tres cosas? Tuyo es el reino, el poder y la gloria. En otras palabras, cuando nosotros creamos estructuras en nuestras vidas, tenemos que encontrar nuestro propósito en el reino de Dios. Salvación sin poder y sin propósito no es salvación. Puede ser empleado en el mundo, pero sin empleo en el reino. Puede ser una gran persona en el mundo, yo le llamo esto naturalización. Pero en el reino tú eres un neófito. No eres nadie. ¿Se acuerda usted cuando Yeshua dijo en Mateo 5, 17, 18, 19, dijo que el que no enseña y haga los mandamientos será llamado pequeño en el reino? En otras palabras, no se pierda la gloria que Dios tiene para usted. No se concentre en las cosas del mundo, concéntrese en las cosas del reino. Y esto sucede porque las personas, usted y yo, no hemos encontrado nuestro propósito. Centrémonos en tres verdades maravillosas. Mateo 7:7 también dice, pidan, se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, estableció para ellos distintos niveles de comunicación. Un nivel de comunicación es el pedir, otro nivel de comunicación es el buscar y otro nivel de comunicación es el llamar. La oración es comunicación con Dios. Le pedimos a Dios porque necesitamos algo. Cuando buscamos a Dios, buscamos su rostro por otra persona. Este nivel se llama intercesión. Cuando llamamos esto, es abrir las puertas. Este nivel de comunicación es una comprensión completa de nuestra autoridad en el Mesías. Este nivel de oración es gubernamental. Es una oración de reino.
cuando empezamos a tomar el dominio que Él estableció. El Salmo 2, 7, 8 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dije claramente que su nivel de comunicación con Dios se actualiza solo en pedir y a buscar. Yo quiero llevarlo a un nivel más. ¿Por qué? Porque los niños, los inmaduros solamente piden. Es por eso que es hora de que sepamos que Dios es plenamente consciente de todas nuestras necesidades. Él quiere que cumplamos con nuestro mandato original, que es tener el dominio como representantes de Él en la tierra. Lucas 15, 22 dice, si yo no hubiera venido y ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. En otras palabras, el hijo más joven, o sea, el inmaduro, había dejado a su padre con su herencia antes de tiempo, un poco más para abajo, dale. Pero la historia de Lucas es que él dilapidó toda su fortuna. Y hay muchas cosas que hacemos prematuramente que conducen a este despilfarro en nuestra vida porque somos incapaces de esperar el momento oportuno. Y Jesús es nuestro ejemplo. Jesús tuvo que durar 30 años antes de que pudiera ser declarado este mismo amado. José tuvo que esperar 13 años para ver el cumplimiento de sus sueños. Y a pesar de que hacemos las cosas de forma inmadura, cuando nos arrepentimos, volvemos al Padre y Él nos devuelve 3 cosas. Eso le pasó al hijo pródigo. Mejor traje. Eso habla de la prenda de la rectitud que hay en nosotros. Segundo, le dio un anillo, que es simbólico de la autoridad que Él restauró en nosotros a través del Espíritu Santo. Y tercero, le dio sandalias, que representan nuestro caminar, nuestra forma y modelo de vivir en la tierra. En representación de nuestro caminar, debemos nosotros hacerlo correctamente. Si no aprendemos a esperar, desperdiciaremos todo lo que el Padre tiene para nosotros. Sin embargo, si hemos hallado fallos en nuestra vida, es por nuestro estado de inmadurez. Pero cuando lleguemos al Padre, debemos decir lo que Lucas 15, 18, 19 dice. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Y quiero terminar aquí para poder continuar en Ezequiel 37:7, la próxima sesión. Poder seguir charlando acerca de este maravilloso tema que es el valle de los huesos secos, o creando una estructura ordenada y llena del Espíritu de Dios, que oiga la palabra y venza, que sea impulsada por esta palabra profética a lograr lo que Dios ha determinado. Yo estoy convencido de que usted lo hará si escucha atentamente la voz de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Dejar la desesperanza, dejar el desespero, ir al ritmo divino y transicionar del dame al hazme. Lo voy a repetir. Debe dejar de pedir y en vez de pedir para ti, dame, tú debes pedir y decirle a Dios, hazme como tú. Hazme como tú. Así que voy a dejarlo hasta aquí. Mediten estas palabras, mi amado, de Ezequiel 37. Le invito a todos, por favor, a que vayan a Ezequiel 37, mis amados, y lean esto con los datos que le estamos dando. Y analice esto, maravillosa escritura que habla de crear estructura llena de Dios. Que la palabra de Dios sea el centro. Que la vida divina sea el centro. Que la actividad que produce el Espíritu, que te conecta a tu experiencia y a tu propósito de existencia, pueda lograrse. Así que bendecimos su vida. Gracias por estar con nosotros, por oír estas palabras. Y esperamos que este tiempo sirva para su edificación. Así que nos despedimos hasta el próximo miércoles. Estaremos nuevamente en su programa Tiempos de Fe. Le habla su hermano Pastor Luis Fernando Graciani y le convocamos a quien se inscribe en el canal,
le dé a like a los comentarios, le dé a like a los videos, entre a la plataforma y vea los programas, las enseñanzas diversas que tenemos. Y llámenos si es posible, comuníquese con nosotros, llame a nuestros teléfonos, escríbanos ahí en los comentarios. Así podremos tener una conexión muy hermosa y muy importante para edificación. Nos despedimos, mi amado. Gracias y paz a todos ustedes. Shalom, shalom.